Con Evelyn Suárez Hoyos, a la persona que le haré las preguntas sobre derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales para usted? Los derechos fundamentales son derechos que cada persona debería tener para tener una vida más plena, por decirlo así, desde que nace hasta que muere. ¿Cuál o cuáles derechos conoce? Por ejemplo, el derecho a la educación, un hogar, eh, a la libertad y cosas así. ¿Cuál es la importancia de los derechos fundamentales? Para que la persona pueda tener una mejor vida, o sea, pueda tener una buena vida. Bueno, me encuentro con Jonathan Moncada Montes, la persona que voy a hacerle las siguientes preguntas sobre derechos fundamentales. Bueno, para usted, ¿qué son los derechos fundamentales? Bueno, buenas tardes. Para mí los derechos fundamentales son el conjunto de, sí, de derechos que debe tener una persona al nacer en un país. ¿Cuál o cuáles derechos conoce? Bueno, algunos de los que yo conozco están derecho a la vida, derecho a un buen nombre, derecho a la familia, al alimento. ¿Cuál es la importancia de los derechos fundamentales? Que al gozar de ellos voy a poder tener una vida más plena. Gracias. Bueno, en estos momentos me encuentro con Jean Paul López Henao, al cual le haré unas preguntas sobre derechos fundamentales. Bueno, ¿qué son los derechos fundamentales para ti? Hola, bueno, los derechos fundamentales son los derechos que adquieren todas las personas por el solo hecho de nacer humanos. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál o cuáles derechos conoce? ¿Vale? Entonces conozco el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, al trabajo, el derecho a una muerte digna. Ya. La última pregunta es, ¿cuál es la importancia de los derechos fundamentales? Bueno, entonces los derechos fundamentales como tal son lo más importante. ¿Por qué? Porque pues sin ellos no podríamos tener como tal una vida digna. Bueno, estos derechos son los cuales nos protegen a cada uno de nosotros para que podamos subsistir dignamente y poder tener también una muerte digna. Gracias. Hola, mi nombre es Silvana Gutiérrez, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí, señora. ¿Cómo te llamas? Esteban Vergara. Bueno, ¿conoces los derechos fundamentales? Sí. ¿Qué son? Los derechos fundamentales son los derechos que tiene cada persona por ser persona. ¿Y qué derechos fundamentales conoce? Derecho a la vida y a la intimidad. ¿Y por qué cree que son importantes? Y son importantes para tener una buena vida. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Silvana Gutiérrez, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Manizales. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Claro, con mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Ángela Patricia. ¿Usted conoce los derechos fundamentales? Algunos ¿Qué son los derechos fundamentales? son los derechos que tenemos cada una de las personas. Ajá. ¿Qué derechos conoce? El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a una identidad. ¿Y por qué cree usted que son importantes estos derechos? Por igualdad de condición. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvana Gutiérrez, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Manizales. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Claro, con mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Ángela Patricia. ¿Usted conoce los derechos fundamentales? Algunos ¿Qué son los derechos fundamentales? son los derechos que tenemos cada una de las personas. Ajá. ¿Qué derechos conoce? El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a una identidad. ¿Y por qué cree usted que son importantes estos derechos? Por igualdad de condición. Buenas, ¿cuál es su nombre? Buenas, Salomé Osorio. Para usted, ¿qué son los derechos fundamentales? Son los derechos que tiene cada persona de acuerdo a su dignidad. ¿Qué derechos fundamentales conoce usted? El derecho al libre desarrollo de su personalidad, el derecho a la vida, el derecho a la educación libre y gratuita. ¿Por qué cree usted que los derechos fundamentales son importantes? Porque nos permite vivir con igualdad, dignidad, justicia, libertad y paz. Y están garantizando
para todos sin discriminación. Hola, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Dionisio Aristizábal Ríos. Para usted, ¿qué son los derechos humanos? Para mí los derechos fundamentales son derechos morales que cada persona en el mundo posee sencillamente en virtud del hecho de ser un ser humano. ¿Qué derechos conoce usted? Conozco el derecho a la igualdad y a la intimidad personal, ¿Por qué cree que son importantes los derechos fundamentales? porque cada persona es un ser humano y por tanto un ser moral. Para usted, ¿qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son básicamente lo que el ser humano necesita para vivir dignamente. Por ejemplo, hay leyes en el mundo que dicen que esos derechos no se deben ultrajar en ningún Estado de Derecho, pues en ningún país. Los derechos fundamentales son, por ejemplo, el derecho a vivir, el derecho a comer, el derecho a tener un hogar, el derecho a Para usted, ¿qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son como el derecho a la vida, son los derechos prácticamente con los que el Estado tiene que velar que el ciudadano tenga como tal. Así como nosotros tenemos unos deberes, así también tenemos unos derechos, los cuales no pueden ser vulnerados, por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación y también el derecho a una vida plena. Las siguientes conclusiones se obtuvieron mediante el análisis de cada una de las entrevistas realizadas por cada uno de los integrantes del grupo. Bueno, la primera, las personas demostraron una comprensión y una conceptualización teórica de los derechos fundamentales básica y concisa. Segundo, comprenden la aplicabilidad de los derechos fundamentales en ellos mismos. Tercero, las personas desde infantes, jóvenes y personas adultas o de la tercera edad tienen una conceptualización de los derechos fundamentales desde una parte humanística de los derechos fundamentales, pero no hay una profundización sobre las otras ramas que son derecho privado y derecho público.